El amor más profundo se convierte en el dolor más insoportable. Para Cáncer, esto no es una metáfora, sino una condena. El mundo los ve como el arquetipo inmutable del progenitor protector, pero el verdadero drama se desvela cuando su capacidad ilimitada de sentir se convierte en una fuente de tristeza crónica y abrumadora. Hoy examinaremos el destino ineludible de este signo, condenado a una ansiedad perpetua, y entenderemos cómo aceptar esta tragedia para hallar el camino hacia la verdadera fuerza. Para comprender realmente el drama de Cáncer, es necesario sumergirse en los mecanismos que transforman su empatía ilimitada en la fuente de un dolor profundísimo. El mundo los percibe como seres atentos y sensibles, pero la verdadera tragedia se oculta bajo esa máscara, precisamente en aquellas cualidades que deberían haber sido su fortaleza. Kriptonita Nepo 1, el choque empático. La matriz psicológica de Cáncer, regida por la luna y perteneciente al elemento agua, les dicta no solo la empatía, sino una absorción emocional completa. Como signo cardinal de agua, Cáncer no solo percibe las emociones de quienes le rodean, sino que inicia su asimilación, atrayendo hacia sí la alegría, la ira y, lo más destructivo, el dolor ajeno. Su arquetipo de madre protectora los impulsa a cargar con el peso del mundo, pero esta superfuerza se convierte en una maldición. Imagina a un Cáncer sentado en un café abarrotado, cada suspiro, cada susurro, cada ansiedad oculta en la mesa de al lado, no solo es registrada por su conciencia, sino que penetra en su campo emocional. De repente, puede sentir una melancolía o una inquietud inexplicables que no tienen relación alguna con su propia vida, sino que son un eco directo de un drama ajeno, absorbido inconscientemente por él. Esto no es mera intuición, es una ósmosis emocional que agota sus reservas de energía. En la práctica, esto conduce a un agotamiento emocional crónico, a la dificultad para distinguir sus propios sentimientos de los impuestos desde el exterior y a una tendencia subconsciente a evitar lugares concurridos o situaciones conflictivas. No son cobardes, son organismos que se autopreservación, buscando evitar la sobrecarga. Su capacidad ilimitada de compasión, destinada a sanar, se convierte en una herida abierta por la que se escapa su fuerza vital. Representantes de Cáncer, ¿con qué frecuencia se dan cuenta de que el dolor ajeno se convierte en el suyo propio? Cuéntenme cómo lidian con esta carga emocional en su vida diaria. Si la capacidad de Cáncer para absorber las emociones ajenas es su herida abierta, la siguiente característica es una cicatriz profundamente oculta que nunca cicatriza. Kriptonita M-O2, el peso de los recuerdos. La luna, regente de Cáncer, está directamente conectada con la memoria, las raíces y el subconsciente. Para este signo, el pasado no es solo una crónica de eventos, es una entidad viva y pulsante que está constantemente presente en el ahora. Como signo cardinal, Cáncer construye activamente su identidad sobre la base de su historia personal. No solo recuerdan, reviven cada momento, cada emoción, cada palabra. Esta conexión con el pasado no es nostalgia. Es un apego mental que los mantiene atrapados en ciclos de sentimientos ya vividos. Imagina a un Cáncer que hace 20 años sufrió una ruptura dolorosa. Para la mayoría de las personas, eso es un capítulo cerrado hace mucho tiempo. Pero para Cáncer, basta con escuchar una canción determinada, ver una cara familiar entre la multitud o percibir un aroma olvidado para sumergirse instantáneamente en aquel día. No solo recuerda los detalles, siente el mismo dolor, la misma decepción, la misma sensación de pérdida, como si hubiera ocurrido ayer. Puede pasar horas analizando diálogos, intentando cambiar el resultado, aunque sea completamente inútil. Esto lleva a la incapacidad de soltar rencores, de perdonar a sí mismos o a otros, y a un constante regreso al ¿qué pasaría si? Sus hogares a menudo se convierten en museos inconscientes del pasado, repletos de objetos que llevan la carga de eventos ocurridos hace mucho tiempo. Esta tendencia a la retrospección frena su desarrollo, les impide aceptar plenamente el presente y mirar con optimismo hacia el futuro, condenándolos a ciclos de arrepentimiento y oportunidades perdidas.
La memoria profunda, que les otorga una increíble estabilidad y comprensión de los lazos ancestrales, se convierte en una jaula de oro. Cáncer, ¿alguna vez han sentido que el pasado los abraza con más fuerza que el presente? ¿Qué métodos utilizan para soltar viejos rencores o recuerdos dolorosos? Y si el peso del pasado encadena a Cáncer desde dentro, su siguiente característica es una pared invisible que erige a su alrededor, intentando protegerse del mundo. Kriptonita Nempatero 3, la armadura de la soledad. La necesidad fundamental de Cáncer es la seguridad y la protección, regida por la luna, que simboliza el hogar, la familia y el refugio personal. Siendo un signo cardinal, Cáncer crea activamente y protege con ferocidad su mundo interior y su círculo. Su arquetipo es el del padre-madre, dispuesto a todo para proteger a sus seres queridos. Sin embargo, cuando esta necesidad de seguridad se ve violada, cuando Cáncer experimenta una traición, una pérdida o una profunda decepción, su instinto protector se transforma en una armadura impenetrable. No solo se retira, erige una fortaleza emocional a su alrededor para no volver a experimentar un dolor similar. No es un aislamiento pasivo, sino una retirada estratégica destinada a preservar su frágil núcleo interno. Imagina a un Cáncer que acaba de sufrir una humillación pública o una traición por parte de alguien en quien confiaba. En lugar de buscar consuelo o explicaciones, desaparece instantáneamente de la vista. Su teléfono permanece en silencio, los mensajes sin respuesta, las puertas de su casa cerradas. Puede pasar semanas sin comunicarse, sumergiéndose en su mundo interior, donde es el único guardián. No es depresión en el sentido clínico, sino una elección consciente de autoaislamiento para procesar el dolor a salvo en su caparazón. Desconfía del mundo porque éste ya hirió una vez lo más valioso para él, su sentido de seguridad y confianza. La consecuencia práctica de esto es un autoaislamiento autoimpuesto, dificultades para formar nuevas conexiones profundas y una tendencia a alejar a quienes intentan romper su defensa. Pueden parecer distantes o indiferentes, pero por dentro están desesperadamente tratando de sanar y proteger su vulnerabilidad. Este escudo protector, destinado a salvaguardar, a menudo se convierte en su propia prisión. Cáncer, ¿con qué frecuencia sienten la necesidad de esconderse en su caparazón cuando el mundo se vuelve demasiado hostil? ¿Cómo encuentran el equilibrio entre protegerse y mantener la conexión con sus seres queridos? Y si el peso del pasado encadena a Cáncer desde dentro y su armadura protectora se convierte en una prisión, detrás de todo esto se esconde una cadena aún más asfixiante, los grilletes invisibles de la dependencia emocional que Cáncer se impone a sí mismo. Kriptonita N.O4, las cadenas invisibles de la dependencia. La matriz psicológica de Cáncer, regida por la luna y perteneciente al elemento agua, les dicta no solo una necesidad de apego, sino una sed profunda, casi instintiva, de ser insustituibles. Como signo cardinal de agua, Cáncer crea activamente y necesita vínculos emocionales. Pero su arquetipo de madre protectora no solo da, sino que también busca la confirmación de su utilidad, de su significado en la vida de los demás. Esta necesidad de apego recíproco, de sentirse insustituible, se transforma en una dependencia oculta de la aprobación y la presencia ajenas. No pueden estar simplemente cerca, deben ser necesarios. Imagina a un Cáncer que ha construido toda su vida en torno al cuidado de alguien, ya sea una pareja, un hijo o incluso una mascota. Si este objeto de cuidado comienza a mostrar independencia o se va, Cáncer no solo se entristece, experimenta una crisis existencial, una sensación de completa desorientación. Puede comenzar a sabotear inconscientemente la autonomía ajena, a crear situaciones en las que su ayuda sea urgentemente necesaria, o incluso a desempeñar el papel de mártir para mantener su insustituibilidad. Esto no es malicia, sino un miedo pánico a perder su rol funcional en la vida de otra persona, porque es ahí donde ve el sentido de su existencia. Este mecanismo conduce a relaciones codependientes, manipulación inconsciente
y un sentimiento crónico de insuficiencia si su cuidado no es solicitado. Pueden permanecer en relaciones que los destruyen, simplemente porque temen la soledad y la pérdida de su estatus de insustituibles. Su lealtad ilimitada, destinada a crear lazos fuertes, se convierte en un agarre asfixiante que aleja a quienes más aman. Cáncer. ¿Alguna vez han sentido que su valor depende directamente de lo necesarios que son para los demás? ¿Cómo lidian con esta necesidad interna de ser insustituibles? Pero si las cadenas de la dependencia los atan al mundo exterior, dentro de Cáncer madura una fuerza aún más destructiva, la hoja silenciosa de los resentimientos no perdonados. Kriptonita Nepotorio 5, la hoja silenciosa del resentimiento. Siendo un signo de agua, Cáncer absorbe las emociones, pero como signo cardinal, tiende a retenerlas y acumularlas dentro de su caparazón. A diferencia de Escorpio, que transforma el dolor en poder, o Piscis, que lo disuelve en compasión, Cáncer esconde instintivamente sus resentimientos más profundos en el subconsciente. La luna, conectada con el mundo interior y el pasado, permite que estos resentimientos se pudran, convirtiéndose en una indignación crónica, apenas perceptible. No expresan su ira abiertamente porque amenaza su necesidad de seguridad y armonía, que intentan crear con tanta desesperación. En cambio, construyen listas mentales de injusticias que nunca serán verbalizadas. Imagina a un Cáncer que se siente infravalorado en el trabajo o en la familia. No montará una escena ni expresará sus quejas directamente. En su lugar, comenzará a mostrar agresión pasiva, olvidar tareas importantes, llegar tarde, dar respuestas evasivas o simplemente irradiar un aura de descontento que envenena la atmósfera. Puede castigar al ofensor con el silencio o realizar sus deberes de manera ostentosa sin la menor iniciativa. Externamente mantendrá la imagen de víctima, pero por dentro disfrutará del poder oculto que le confiere la culpa ajena. No olvidará ni una palabra despectiva, ni una mirada desatenta, y con el tiempo su caparazón se llenará de esta amargura corrosiva. Esta tendencia a acumular resentimientos conduce a una tensión interna crónica, enfermedades psicosomáticas y la destrucción de las relaciones desde dentro. Las parejas de Cáncer a menudo no entienden por qué su ser querido, antes tan amoroso, se vuelve frío y distante, ya que no hubo un conflicto abierto. Cáncer, a su vez, se siente incomprendido y lleva constantemente una pesada carga de pecados no perdonados, lo que le impide vivir plenamente y construir vínculos sanos y abiertos. Su profunda emocionalidad, destinada al amor, se convierte en una fuente de veneno. Cáncer, ¿han notado en ustedes una tendencia a acumular resentimientos sin expresarlos directamente? ¿Qué creen que les impide hablar abiertamente de sus sentimientos cuando son heridos? Y si los resentimientos no expresados los destrozan por dentro, la siguiente característica de Cáncer es un intento desesperado por controlar lo que, por su propia naturaleza, es incontrolable, generando una frustración constante. Kriptonita Nepotorio 6, la ilusión de control. La cruz cardinal a la que pertenece Cáncer simboliza la iniciativa y el deseo de gestionar. En combinación con el elemento agua y la luna como regente, esto se manifiesta como un intento de controlar no las circunstancias externas, como Aries, sino la atmósfera emocional y los sentimientos en su entorno más cercano. Su arquetipo del padre, madre, los impulsa a crear una cuna ideal y segura para sí mismos y sus seres queridos. Creen que pueden y deben influir en el estado de ánimo de los demás, en la dinámica de las relaciones y en el ambiente emocional general. Este afán de control emocional total busca evitar el dolor y la imprevisibilidad. Imagina a un Cáncer que organiza una cena familiar. Ha planificado meticulosamente el menú, la disposición de los asientos e incluso los temas de conversación para que todo sea perfecto y nadie se sienta incómodo. Si alguno de los invitados llega de mal humor o surge el más mínimo conflicto, Cáncer lo percibirá como una derrota personal, como su incapacidad para controlar la situación. Intentará arreglar el estado de ánimo de la persona, hará preguntas capciosas, ofrecerá soluciones, incluso si no se le ha pedido. Si sus intentos no tienen éxito, sentirá una profunda decepción y culpa,
creyendo que no cumplió con su papel de guardián de la armonía. Incluso puede llegar a manipular la situación para devolverla al cauce correcto, sin darse cuenta de que su control solo agrava la tensión. Este afán de control emocional conduce a una ansiedad excesiva, un comportamiento obsesivo y una sensación constante de frustración, ya que es imposible controlar las emociones ajenas. Cáncer se agota intentando crear un mundo ideal que solo existe en su imaginación, y sufre cada vez que la realidad no se ajusta a sus expectativas. Su deseo de proteger y salvaguardar se convierte en un agarre asfixiante que les quita la libertad, tanto a ellos como a quienes intentan proteger del dolor. Cáncer, ¿con qué frecuencia intentan manejar el estado de ánimo o las reacciones de los demás para evitar la incomodidad? ¿Son conscientes de que esto puede ser una manifestación de su anhelo de control emocional total? Pero incluso cuando Cáncer intenta desesperadamente controlar su mundo, a menudo pasa por alto que la fuerza más destructiva no reside en el exterior, sino en el corazón mismo de su lealtad ilimitada. En la propensión al autosacrificio, que se convierte en una agonía lenta y agotadora. Kriptonita Neparo 7, la carga del mártir. La matriz psicológica de Cáncer, regida por la luna y perteneciente al elemento agua, les dicta no solo la necesidad de cuidar, sino un impulso instintivo de entregarse sin reservas. Como signo cardinal de agua, Cáncer inicia activamente este proceso, convirtiéndose en el arquitecto del cuidado. Su arquetipo de madre protectora, destinado a proteger y nutrir, se transforma en una carga autoimpuesta, donde la propia identidad de Cáncer se disuelve en las necesidades de los demás. Esto no es solo sacrificio, es una convicción profunda de que su valor es directamente proporcional a su capacidad de sufrir y sacrificarse por el bienestar de quienes les rodean. Imagina a un Cáncer que durante años construye una carrera exitosa, pero una noche, al escuchar a su pareja mencionar de pasada el deseo de cambiar de trabajo debido al estrés, Cáncer, sin dudarlo y a menudo sin discusión, abandona su prometedor puesto para estar cerca y apoyar. Renuncia a un ascenso largamente esperado, a sus aficiones personales, a las reuniones con amigos, todo en nombre de mantener el frágil equilibrio emocional de su ser querido. Exteriormente, irradiará orgullo por su devoción, incluso esperando una admiración tácita, pero interiormente lo roerá un vacío, pues ha entregado la última parte de sí mismo, sin dejar nada para su propio crecimiento. No solo ayuda, se disuelve en la vida de los demás, perdiendo su propio eje y sentido fuera del servicio. La consecuencia práctica de esto es una profunda pérdida de identidad, agotamiento físico y emocional crónico, agresión oculta hacia aquellos por quienes se han sacrificado y, en última instancia, depresión. Cuando se dan cuenta de que su martirio no les ha traído la satisfacción o el cuidado recíproco esperado. Su capacidad ilimitada de amar y cuidar, destinada a la creación, se convierte en una cadena que los encadena al papel de víctima eterna, privándolos de alegría y libertad. Cáncer. ¿Con qué frecuencia asumen consciente o inconscientemente los problemas y necesidades ajenas, descuidando los propios? Sienten que su sacrificio no siempre conduce a la gratitud y a veces a un dolor aún mayor. Y si la carga del mártir los agota lentamente por dentro, la siguiente característica de Cáncer es un espejo invisible en el que se reflejan sus miedos más profundos, distorsionando la realidad. Kriptonita N.8, el espejo del miedo. La luna, regente de Cáncer, está directamente relacionada con la vulnerabilidad interna, los traumas infantiles y la necesidad de seguridad incondicional. Siendo un signo de agua, Cáncer absorbe no solo las emociones, sino también las más mínimas vibraciones de crítica o desaprobación, percibiéndolas como una amenaza directa a su frágil mundo interior. Su cruz cardinal los obliga a reaccionar activamente a estas amenazas, pero esta reacción a menudo se convierte no en protección, sino en un miedo paralizante a ser rechazado o a no ser lo suficientemente bueno. Esto no es solo sensibilidad, es una vulnerabilidad hipertrofiada que transforma cualquier juicio externo en una acusación personal. Imagina a un Cáncer que ha presentado su proyecto en el trabajo
o ha compartido una idea personal con un amigo. Si recibe incluso la crítica más suave o simplemente ve una ligera perplejidad en el rostro de su interlocutor, una sirena de alarma se activa en su mundo interior. Inmediatamente se retira, se encierra, comienza a darle vueltas a la situación en su cabeza, encontrando cientos de pruebas de su incapacidad. Puede convencerse de que sus colegas lo consideran tonto y sus amigos poco interesante. Este miedo al rechazo es tan fuerte que Cáncer puede renunciar voluntariamente a nuevas oportunidades, evitar hablar en público o incluso cortar la comunicación para no enfrentarse a un dolor potencial. La consecuencia práctica de esto es una inseguridad crónica, la evitación del riesgo, dificultades para aceptar el feedback y una tendencia al autosabotaje. Erigen muros invisibles a su alrededor para protegerse de la crítica imaginaria o real, pero al final, estos muros se convierten en un obstáculo para su propio desarrollo y la realización de su potencial. Su profunda intuición, capaz de sentir los más mínimos matices, se convierte en una maldición, haciéndoles ver amenazas donde no las hay. Cáncer, ¿con qué frecuencia el miedo a la crítica o al rechazo les impide revelarse por completo o arriesgarse? Sienten que una voz interior duda constantemente de su valía. Y si el espejo del miedo distorsiona su percepción de sí mismos, la última y, quizás, la característica más trágica de Cáncer es su incapacidad para aceptar la realidad cuando ésta no se ajusta a sus ideales. Kriptonita, Nepravero 9, los fantasmas del ideal. La luna, regente de Cáncer, es responsable de la imaginación, el subconsciente y el mundo de los sueños. Siendo un signo de agua, Cáncer posee un mundo interior extraordinariamente rico, que crean activamente y llenan con imágenes idealizadas de cómo deberían ser sus relaciones, su familia y su vida en general. Esta capacidad de profunda empatía y amor incondicional les hace creer en la posibilidad de una armonía y perfección absolutas. Sin embargo, cuando la cruz cardinal los enfrenta a la dura realidad, donde las personas son imperfectas y las circunstancias incontrolables, Cáncer no solo se decepciona, experimenta una tristeza existencial profundísima por los sueños no realizados. Imagina a un Cáncer que durante décadas soñó con una familia ideal, donde todos los miembros vivieran en completa armonía, sin conflictos ni desacuerdos. Cuando los hijos crecen y comienzan a vivir sus propias vidas, teniendo sus propias opiniones y cometiendo errores, o cuando la pareja no cumple con sus expectativas emocionales, Cáncer no lo acepta como un curso natural de los acontecimientos. En cambio, se sumerge en una profunda melancolía, lamentando el ideal perdido. Puede pasar horas revisando fotos antiguas, recordando aquellos tiempos en que todo era perfecto, o fantaseando sobre cómo podría haber sido. Este luto por un cuento de hadas no cumplido se vuelve abrumador, impidiéndoles apreciar la felicidad real que tienen justo delante. La consecuencia práctica de esto es una insatisfacción crónica, una tendencia a idealizar a parejas y amigos y luego una profunda decepción cuando estos no cumplen con expectativas poco realistas. Cáncer puede convertirse en víctima de sus propias fantasías, comparando constantemente la realidad con un ideal inalcanzable y permaneciendo en un estado de luto permanente. Su capacidad ilimitada para soñar, destinada a inspirar, se convierte en una fuente de tristeza incesante, privándolos de la oportunidad de vivir en el presente y aceptar el mundo tal como es. Cáncer, ¿con qué frecuencia se sorprenden lamentando un pasado o un futuro ideal que nunca llegó, en lugar de valorar el presente? ¿Les impide esta tendencia a la idealización aceptar a las personas y las situaciones tal como son? Todas estas facetas, desde la empatía ilimitada hasta la nostalgia infinita por lo que no pudo ser, pintan solo una parte del cuadro. Son meros síntomas de una tristeza profundísima, casi sagrada, que impregna la esencia misma de Cáncer. Esto no es solo un conjunto de rasgos, sino una predestinación trágica, donde los mayores dones se convierten en las mayores maldiciones. Hemos llegado a la culminación de nuestro análisis, a las verdades más íntimas y paradójicas sobre la naturaleza de este signo. Kriptonita, Neponoro 10. La llama de la autoinmolación.
La luna como regente y el elemento agua dotan a Cáncer de una empatía ilimitada y una necesidad de conexión profunda. La cruz cardinal los impulsa a mostrar activamente su cuidado, iniciando el proceso de entrega. Pero esta fuerza, llevada al absoluto, se convierte en una abnegación patológica, donde la línea entre la entrega y la autodestrucción se difumina. Su arquetipo de madre protectora se convierte en un carcelero, exigiendo la capitulación total de la propia personalidad en aras del bien de los demás. Esto no es solo sacrificio, es una anulación sistémica de sí mismos, una estrategia inconsciente donde la propia identidad de Cáncer se disuelve en las necesidades de quienes le rodean. Imagina a un Cáncer que durante años construye una carrera exitosa, pero una noche, al escuchar a su pareja mencionar de pasada el deseo de cambiar de trabajo debido al estrés, Cáncer, sin dudarlo y a menudo sin discusión, abandona su prometedor puesto para estar cerca y apoyar. Renuncia a un ascenso largamente esperado, a sus aficiones personales, a las reuniones con amigos, todo en nombre de mantener el frágil equilibrio emocional de su ser querido. Exteriormente irradiará orgullo por su devoción, incluso esperando una admiración tácita, pero interiormente lo roerá un vacío, pues ha entregado la última parte de sí mismo, sin dejar nada para su propio crecimiento. No solo ayuda, se disuelve en la vida de los demás, perdiendo su propio eje y sentido fuera del servicio. La consecuencia práctica de esto es una profunda pérdida de identidad, fatiga física y emocional crónica, agresión oculta hacia aquellos por quienes se han sacrificado y, en última instancia, depresión, cuando se dan cuenta de que su martirio no les ha traído la satisfacción o el cuidado recíproco esperado. Su capacidad ilimitada de amar y cuidar, destinada a la creación y el sustento, se convierte en un fuego en el que se consume su propia alma. Cáncer, ¿con qué frecuencia se encuentran disolviéndose en la vida de los demás, perdiéndose a sí mismos en el proceso? ¿Cuál es el precio que pagan por su lealtad ilimitada y sienten que ésta siempre conduce a la gratitud esperada? Y si la llama de la autoinmolación los aniquila lentamente desde dentro, la siguiente, y quizás la característica más oculta y dolorosa de Cáncer, es su intento desesperado de encontrar permanencia en un mundo que es inherentemente cambiante, condenándose a una eterna frustración. Kriptonita N Poropo 11, la maldición de la nostalgia eterna. La luna, que simboliza la variabilidad y la ciclicidad, rige paradójicamente un signo que anhela la estabilidad absoluta. Como signo de agua, Cáncer busca una profunda fusión emocional y seguridad incondicional, y la cruz cardinal lo impulsa a construir activamente esta seguridad, a menudo basándose en los cimientos del pasado. Pero su subconsciente, conectado con la luna y la memoria, no solo registra el pasado real, sino también imágenes idealizadas que nunca existieron o fueron solo destellos fugaces. Esto no es solo memoria, es la incapacidad de soltar una fantasía que convierte cada imperfección del presente en motivo de una pena profunda y abrumadora. Su hogar no es solo un refugio, es un mausoleo sagrado de esperanzas incumplidas e ilusiones perdidas. Imagina a un Cáncer que durante muchos años vive en la antigua casa familiar. Cada rasguño en la pared, cada foto descolorida en el estante, no es solo un detalle de la decoración, sino un portal a un pasado ideal que revive constantemente, alimentándolo de energía. Pero cuando un ser querido sugiere reformar, cambiar la distribución o incluso simplemente reorganizar los muebles, Cáncer experimenta un terror profundo, casi pánico. Ve en ello no una renovación, sino la destrucción de su ideal sagrado, una intromisión en su mundo interior. Se aferrará a cosas viejas e incómodas, a recuerdos dolorosos, porque en ellos ve la garantía de esa estabilidad ilusoria que tanto le falta en el mundo real, en constante cambio. Su corazón se rompe al darse cuenta de que los hijos han crecido, los amigos se han dispersado y el mundo no se ha detenido en su edad de oro, y que esa familia ideal existió solo en su imaginación. Esta característica conduce a una melancolía crónica, a la incapacidad de disfrutar el momento presente, a la idealización de relaciones y eventos pasados,
y a una resistencia encarnizada a cualquier cambio, incluso a los más necesarios. Cáncer se convierte en prisionero de su propia imaginación, viviendo en un mundo que no existe y lamentando constantemente su pérdida. Su afán de protección y estabilidad, destinado a crear un nido acogedor y seguro, se convierte en una trampa inmovilizadora donde el pasado mata el futuro y el presente parece solo una pálida sombra de sueños no realizados. Cáncer. ¿Cuánto les afecta el pasado en su presente? ¿Les impide esta idealización de lo que fue o podría haber sido, ver el valor y la belleza en el momento actual y aceptar a las personas y circunstancias tal como son? En última instancia, esta tristeza infinita, esta carga de agravios no expresados e ideales no realizados, esta entrega total de sí mismos, todo ello configura un paisaje único y trágico del alma de Cáncer. No son meros rasgos de carácter, sino mecanismos profundamente arraigados que transforman su ilimitada capacidad de amar y compadecer en una fuente de dolor interno inagotable. Comprender a un Cáncer significa aceptar esta tristeza, ver en ella no una debilidad, sino una fuerza trágica que, si no se reconoce, los condena a un sufrimiento eterno en la jaula dorada de su propio corazón. Comenzamos nuestro viaje afirmando que el amor más profundo se convierte en el dolor más insoportable. Y para Cáncer, esto no es solo una metáfora, sino una verdad fundamental de su existencia. Precisamente en esta paradoja reside la esencia de su tragedia. Hemos visto cómo su empatía ilimitada, destinada a sanar, se transforma en una ósmosis emocional agotadora, cómo su profunda memoria, base de la estabilidad, se convierte en una jaula dorada que los mantiene cautivos del pasado. Su necesidad de seguridad genera una armadura de soledad, y su anhelo de ser indispensable se convierte en cadenas invisibles de dependencia. Los agravios no expresados se pudren en su interior, transformándose en una daga silenciosa, y la ilusión de controlar las emociones ajenas los lleva a una decepción crónica. La carga del mártir los agota hasta los cimientos, el espejo del miedo distorsiona la realidad, y los fantasmas de los ideales los condenan a una pena eterna por lo que nunca fue. En conjunto, estas 11 facetas no solo forman un carácter, sino un mecanismo único de autodestrucción. Cáncer, el arquitecto del cuidado, construye su mundo con amor, pero inconscientemente lo convierte en una prisión para su propia alma. Sus mayores dones, la capacidad de sentir, amar y entregarse sin reservas, se convierten en una fuente de tristeza inagotable y abrumadora, una llama de autoconsumo en la que su propia identidad se desintegra. Esto no es una debilidad, sino una fuerza trágica que surge de una capacidad ilimitada de compasión, llevada a un absoluto patológico. Recuerden, toda gran fuerza exige una inmensa responsabilidad, especialmente cuando esa fuerza se dirige hacia el interior. Para Cáncer, la conciencia de estos mecanismos no es una sentencia, sino una llave hacia la liberación. Aceptar esta tristeza es ver en ella no una maldición, sino un camino hacia una fuerza verdadera e indestructible, capaz de transformar el dolor en sabiduría y la vulnerabilidad en un cimiento sólido. Cáncer, ¿cómo manejan este legado de profunda emocionalidad? Son capaces de gestionar su ilimitada capacidad de amar y sentir sin permitir que los consuma.